Bien, hace 2 semanas se conoció el resultado respecto a uno de los trabajos más importantes en los 26 años de Indecopi, el más grande en número de empresas, de implicados, de montos, de involucrados. Y es que desde otra óptica, Indecopi ha logrado establecer cómo se formó lo que fue el cártel de la construcción, cómo se repartieron cerca de 13.000 millones de soles a través de obras, de acuerdo, turnos, cuotas o prelación, todo un vocabulario establecido propio de hermanitos, hoy conocidos de boca o confesión de quienes fueron prestigiosos empresarios de ese rubro. Todos estos incluidos en el informe final de Indecopi, al que Vicky Zamora y Cristian Loaiza tuvieron acceso. Vamos con el del país construyeron una telaraña de acuerdos para hacerse de millones de soles. El propósito de este grupo de coordinación era que cada uno tuviera trabajo. En el Club de la Construcción, los galardones, los títulos de líderes empresariales quedaban de lado al momento de disputar las obras. Íbamos a una reunión donde escuchábamos cómo trataban de ponerse de acuerdo, pero algunas veces se terminaba en peleas, casi a golpes. Sin pudor alguno detallan cómo operaba el cártel que habían construido. Conversábamos de tal forma que no hubiera competencia para que los precios mejoraran. COSAPI, Graña y Montero, OAS, CASA, ICSA, Odebrecht, Obrainsa, en total 35 empresas constructoras cuyos directivos detallan cómo redibujaron el esquema en el que todos salían ganadores, en el que todos actuaban de acuerdo a su conveniencia, de acuerdo a sus intereses. Indecopi ha realizado una exhaustiva investigación, ha recopilado correos electrónicos, testimonios, documentos, vouchers, información que evidencia acuerdos irregulares, coordinaciones bajo la mesa durante 14 años, desde el 2002 hasta el 2016. 35 empresas constructoras coordinaron durante todo este tiempo la entrega, la oferta de obras a nivel nacional. 14 años de transacciones, coordinaciones, cual hermanitos. Todo ha quedado evidenciado en este documento de 300 hojas al que Panorama ha tenido acceso en exclusiva. Sí, los valores en sus inicios fueron entre 20 y 30 millones de soles y terminaron alrededor del 2014, entre 400 y 500 millones. Todos los detalles de esta exhaustiva investigación aquí en Panorama. Se ha detectado que el Club de la Construcción operaba desde noviembre del 2002, durante el gobierno de Alejandro Toledo. Y se ha detectado también que fueron las empresas peruanas las creadoras de este sistema, en donde no había perdedores. Se sugirió hacer una reunión para detener esta guerra de precios. Esa reunión finalmente se logró concordar, organizar. Me parece que fue en el segundo semestre del 2002. Me acuerdo que fue en el último piso del Hotel Golf Los Incas. Hoteles, cafés e incluso los mismos locales de las compañías eran el epicentro de estas negociaciones clandestinas que tenían como protagonistas a los más poderosos empresarios dedicados a la construcción, que a mano alzada elegían las obras que querían para sus compañías. ¿Cuál fue la dinámica de esta reunión? Alguien tomó la iniciativa de poner en un papelógrafo que existía en ese hotel todas las obras que estaban listadas en ese shock de inversiones dado por Alejandro Toledo. Pusieron los nombres de las obras y sus valores referenciales. Las empresas debían manifestar de un modo u otro su interés en determinado proyecto con el fin de contratar a un precio razonable y detener la guerra de precios. Cuando el Estado convoca a una licitación para la construcción de hospitales, de colegios, en este caso de carreteras, establece un monto base, un precio referencial. Por ejemplo, 100.000 soles,
¿Qué dice la ley? Que las empresas participantes pueden ofertar precios que van desde los 90.000 hasta los 110.000. 10% para abajo, 10% para arriba. ¿Qué pasaba con esta repartija de obras en el Club de la Construcción? Pues se eliminaba la competencia, la pugna de precios. Es así que las empresas constructoras optaban siempre por el monto mayor. Fue así que los costos de las obras comenzaron a aumentar. Empezaron 15 y crecieron hasta llegar a los 35 directivos. Las brasileras ingresaron en el 2006 cuando el gobierno de Alejandro Toledo les abrió las puertas. Odebrecht se intercomunicaba con el resto a través de su gerente, que era Raimundo Serra, que era conocido prácticamente por todos los representantes. Fue entonces que los precios comenzaron a dispararse. En el 2002, las obras eran adjudicadas por 28.000 soles, pero en el 2015-2016 llegaron a pasar los 200.000 soles. Si estaba definido, entonces se coordinaba con alguna de las otras empresas que estuvieran interesadas en ese proyecto, para no estarnos peleando en una obra. No llegar a los golpes y para que los acuerdos fueran amistosos, se llegaban a firmar incluso acuerdos entre empresas, donde se pagaban entre ellas más de $1 millón para dejarse el camino libre. Acuerdos privados que se repitieron a lo largo de los años. Tenían básicamente que sentarse a conversar y decidir quién iba primero o segundo. Eso es lo que denominaba la prelación, y había muchas reuniones para definir ese tema. Se calcula 112 licitaciones, 112 procesos que habrían sido repartidos en las reuniones que sostenía el Club de la Construcción. Todas eran carreteras, obras que eran solicitadas por Provías Nacional, Provías Descentralizado y Provías Departamental, instituciones estatales adscritas al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Los considerados líderes empresariales, las eminencias en el rubro de la construcción, diseñaron en el club 6 pasos claros y definidos. El primero era la reunión de empresarios, donde a mano alzada mostraban interés por algún proyecto. El segundo, las negociaciones entre las constructoras interesadas en la misma obra. Reuniones largas e intensas en las que no faltaban las acaloradas discusiones. El tercero, la designación del ganador. El cuarto, la coordinación para encontrar acompañantes. Empresas amigas que se presentaran a la licitación sabiendo que no ganarían. No se podía levantar sospechas sobre sus prácticas anticompetitivas. El quinto paso, la presentación de posturas coordinadas. El sobreganador ingresaba junto a la propuesta económica de los acompañantes, quienes proponían realizar la obra por más dinero para ser así descalificadas. Y el sexto, la obtención de la buena pro. Todos estos detalles han quedado guardados en documentos escritos a puño y letra por sus participantes o en documentos digitales a los que Indecopi ha tenido acceso. ¿Y cómo definían cuando varias empresas querían postular a un mismo proceso? Cuando había 2 empresas o más interesadas en una misma carretera, lo que se hacía era que establecían los méritos, es decir, qué tan reciente había tomado cualquiera de esas empresas interesadas una obra, si tenían trabajo, si estaban en el lugar de la zona donde se estaba convocando esa nueva carretera. Había distintos criterios para tratar de establecer quién tenía más méritos. Cual hermanitos, los más encumbrados hombres de negocios establecieron un diccionario de palabras que eran parte de sus acalorados debates. 1. Turno. El derecho de cada empresa para solicitar adjudicarse una obra. Sí, en el fondo había me toca a mí, le toca al otro, era eso. El propósito de este grupo de coordinación era que cada uno tuviera trabajo y entonces se establecía un turno para cada una de las empresas. Cuota, vinculada al turno, era la valorización en millones. Y si las obras eran de distinto tamaño, ¿cómo es que hacían para definir el turno? Se asignaba un valor, como decir una cuota.
Entonces, si salía una carretera de 40 millones de soles, de repente había sido fijada la cuota en 30. Entonces, le faltaba 10 millones de soles más para completar su turno. Según vino más trabajo y también carreteras de mayor valor, esas cuotas se aumentaron. Lo que era 40, es decir, como ejemplo, se aumentó a 60. Entonces, si salía una carretera de 80 millones de soles, alguien que tenía 60 millones por derecho propio, que era una empresa más grande, tenía que llevar a una empresa más pequeña que tenía una cuota asignada de menor valor. Vuelta, las constructoras debían esperar a que todas las empresas ganen una obra para realizar nuevamente una solicitud. Cuando estuve yo, había cerca de 30 empresas. Entonces, supuestamente, la primera tomaba una obra y en rigor debería esperar 30 turnos más para ganar otra, y era su segunda vuelta. Y así sucesivamente, pasar 30 turnos más y seguir a su tercera vuelta. Claro que algunas empresas iban a la tercera vuelta y otras estaban en la quinta y la séptima. Cosas que ocasionaban discusiones internas de las empresas que participaban. ¿Y eso se cumplía? Nunca tenías el camino allanado de que el turno se respetaba como ley. Siempre había alguien que argumentaba tener derechos o intereses para tomar esa obra. Siempre había discusiones largas, argumentadas, y había que pelearse para tomar un turno. Prelación, la prioridad que tenían las empresas al momento de repartirse las obras. Me da la sensación de que es referido a yo no tengo trabajo, tú ya tienes trabajo. En el momento que hay una negociación o una coordinación con otra empresa, oye, tú ya has tenido trabajo. Acompañantes o apoyo. Eran las empresas constructoras que tenían como objetivo simular que había competencia. Aparte de haber pedido carreteras, ¿Graña y Montero en algún momento realizó algunas otras acciones para el grupo? Graña y Montero, algunas oportunidades hacia lo que se llamaba apoyar. Apoyar significaba presentar una oferta que lograse o apoyase de que otro consiguiese la obra. Hay carreteras como Ingenio Chachapoyas, Huánuco Tingomaría, Chongoyape Cochabamba, desvío de Tocache Puente Porongo, carretera Puerto Zúngaro, otra en Huancavelica, que presentamos lo que se llamaba una oferta de apoyo, que servía para que algún otro miembro de ese grupo de empresas obtuviera un contrato. Así operó el Club de la Construcción durante 14 años. Se reunieron innumerables veces para repartirse las obras, para no competir. 14 años en los que operaron con total impunidad. Efectivamente, más de una década actuando con absoluta impunidad. Hoy conocidos al detalle cada una de las operaciones, cada una de las formas y el vocabulario que utilizaban para repartirse dentro de este cártel de constructores. Las sanciones de Indecopi son principalmente de orden económico, incluso se podría designar un oficial de cumplimiento que audite. Pero hay otra vía también por la que está yendo este caso y es la vía penal, donde también tendrá que haber otro tipo de consecuencias. Hacemos una brevísima